Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. La maldición de los Vallejo. Mi nombre es Ramiro Vallejo y escribo estas líneas con la esperanza de que si alguna vez alguien las encuentra, entienda el horror que me ha perseguido desde que mi hermano Roberto comenzó a conjurar las sombras en mi contra. Nuestra familia, los Vallejo, ha sido respetada y adinerada durante generaciones. Mi padre, un hombre de principios firmes y carácter imponente, nos crió bajo la sombra de su éxito. Desde pequeños, Roberto y yo fuimos conscientes de la responsabilidad que conllevaba nuestro apellido, pero también de la herencia que algún día nos sería legada. Sin embargo, lo que parecía una bendición se convirtió en la semilla de nuestra perdición. Roberto, a pesar de ser el mayor, siempre había vivido bajo mi sombra. Era algo que yo no comprendía entonces, pues a mis ojos, él era brillante, astuto y con una ambición que parecía no conocer límites. Pero la amargura creció en su corazón cuando, en el hecho de muerte de nuestro padre, fui yo quien recibió la mayor parte de la herencia. Nuestro padre, con una última mirada severa, le dijo a Roberto que había confiado en mí para continuar con el legado familiar, mientras que él debía encontrar su propio camino. Esas palabras, tan llenas de expectativas, se convirtieron en el detonante de la tragedia que siguió. Al principio, no noté el cambio en Roberto. Continuamos con nuestras vidas, pero en lo profundo de sus ojos, aquella chispa de admiración que solía ver se fue apagando, reemplazada por una oscuridad que no entendí hasta mucho tiempo después. Comenzó a alejarse de la familia, pasando largas temporadas fuera, en lugares de los que nunca hablaba al regresar. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente para mí. Proyectos que antes parecían seguros se desmoronaban sin razón aparente. Personas en las que confiaba se volvieron contra mí, y mis días se llenaron de incertidumbre. Pero fue una noche meses después del entierro de nuestro padre, cuando los eventos empezaron a cobrar sentido. Estaba solo en la mansión familiar, un lugar que había comenzado a sentirse extrañamente ajeno. Los pasillos que antes resonaban con las risas de nuestra niñez, ahora estaban sumidos en un silencio opresivo. Aquella noche, una tormenta se desató sobre la ciudad. Recuerdo estar sentado en el salón, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Fue entonces cuando lo vi. En la penumbra, una figura se deslizó por el umbral de la puerta. Al principio pensé que era una ilusión, producto del cansancio y la bebida. Pero cuando la figura se detuvo al pie de las escaleras, supe que era real. Roberto estaba allí, empapado por la lluvia, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. No era rabia ni tristeza. Era algo mucho más oscuro. Ramiro, dijo con una voz que apenas reconocí. Hay algo que debes saber. Se acercó lentamente y pude ver en su mano un pequeño paquete envuelto en tela negra. El simple hecho de verlo me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué es esto, Roberto?, pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque sentía que mi sangre se helaba en las venas.
Es algo que he aprendido en mis viajes, respondió, dejando el paquete sobre la mesa frente a mí. La tela negra se desató, revelando un extraño amuleto, hecho de hueso y cuero, con símbolos grabados que yo no pude comprender. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué has hecho?, murmuré, pero no obtuve respuesta. En lugar de eso, Roberto me miró con una sonrisa torcida, y el aire en la habitación se tornó denso, como si una fuerza invisible se apoderara de todo a mi alrededor. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el amuleto y las sombras que parecían desprenderse de él. Cuando el amanecer finalmente llegó, supe que algo había cambiado dentro de mí, y así comenzaron las pesadillas. No eran sueños comunes, eran vívidos, llenos de susurros en lenguas extrañas, de figuras deformes que se acercaban a mí desde la oscuridad, y siempre, en el centro de todo, estaba Roberto, observándome con aquellos ojos llenos de maldad. Despertaba empapado en sudor. Mi cuerpo temblaba de un terror que no podía explicar. Pronto, las desgracias que había comenzado a sufrir no se limitaron a lo económico. Mi salud comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Los médicos no encontraban ninguna razón para mis dolores constantes, pero la debilidad que sentía cada día me estaba desmoronando. Y en el fondo de mi ser, supe que Roberto estaba detrás de todo. Intenté confrontarlo, buscar una explicación, pero Roberto ya no era el hombre que conocí. Había cambiado por completo. Cuando lo encontré en la biblioteca una tarde, rodeado de libros antiguos y velas negras, entendí que mi hermano se había adentrado en un camino del que no había retorno. Lo hice por justicia, me dijo, mientras trazaba un símbolo en el aire con una rama quemada. Padre te dio todo a ti, Ramiro. No dejó nada para mí. Y eso no es justo. Pero el equilibrio se va a restablecer. Intenté razonar con él, recordarle los años que habíamos compartido, la sangre que corría por nuestras venas, pero fue en vano. La oscuridad se había apoderado de su alma. Me di cuenta de que Roberto ya no era mi hermano. Era algo más, algo que el odio y la envidia habían transformado en un ser completamente distinto. Los días se convirtieron en un tormento sin fin. Las pesadillas se volvieron más intensas, y las voces que escuchaba en mis sueños comenzaron a perseguirme también durante el día. Los objetos en la casa se movían por sí solos. Las luces parpadeaban y un frío inexplicable llenaba cada rincón. No había paz para mí, ni de día ni de noche. Finalmente, llegó el día en que no pude soportarlo más. Estaba decidido a deshacerme del amuleto, a librarme de esa maldición que Roberto había puesto sobre mí. Recorrí la casa en busca de aquel objeto maldito, pero cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, no estaba allí. En su lugar, encontré una carta, escrita con la misma letra que había visto en mis pesadillas. Ramiro, comenzaba, no hay escape para ti. Todo lo que posees, todo lo que amas, se desvanecerá. El poder que he invocado es más antiguo que cualquier cosa que puedas imaginar. Te lo advertí, pero no me escuchaste. Ahora es tarde. Nos veremos pronto. Fue en ese momento que supe que mi hermano no se detendría hasta destruirme completamente. El peso de la maldición que había lanzado sobre mí me aplastaba, y sentía que mis fuerzas se agotaban rápidamente. Pero no todo estaba perdido. Había algo que Roberto no sabía, un secreto que nuestro padre me había confiado antes de morir, algo que podría cambiar el curso de esta pesadilla. Había un rincón oscuro en la mansión Vallejo, una habitación que siempre había estado cerrada, que nuestro padre nos había prohibido explorar.
Era su Sancta Sanctorum, el lugar donde guardaba sus secretos más oscuros, o al menos eso nos decía cuando éramos niños. Pero después de su muerte, esa habitación quedó olvidada. Su puerta siempre estaba cerrada con llave, como un recuerdo de algo que nunca debíamos tocar. Sin embargo, en mi desesperación, decidí abrirla. Con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor, subí las escaleras hasta el tercer piso, donde aquella puerta estaba ubicada. La llave la encontré en un cajón del escritorio de mi padre, un lugar que había evitado por respeto a su memoria. Cuando la cerradura se dio, el sonido de la puerta al abrirse resonó en toda la casa, como un grito desde lo más profundo de la mansión. El aire dentro de la habitación estaba rancio, como si hubiera sido sellado por décadas. La oscuridad era total, pero cuando encendí una vela, la luz reveló un espacio lleno de antigüedades, libros viejos y objetos extraños que no pude identificar de inmediato. Había una pequeña mesa al centro, sobre la cual reposaba un libro cubierto de polvo, con una capa de cuero que se había agrietado con los años. Al acercarme, vi que estaba lleno de símbolos y palabras que no comprendía, escritos en un idioma que nunca había visto. Con dedos temblorosos comencé a pasar las páginas. A pesar de mi miedo, algo me impulsaba a seguir, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir lo que allí se ocultaba. Finalmente, encontré una sección marcada y al leerla, comprendí que mi padre había guardado este secreto. El libro hablaba de una antigua maldición, una que podía ser desatada para destruir a un enemigo, pero también advertía de los peligros que traía consigo. El hechizo se basaba en el sacrificio, en la entrega de algo que una vez había sido amado. Comprendí entonces que Roberto había encontrado este libro, que lo había usado para desatar la maldición sobre mí, sacrificando no solo su humanidad, sino también nuestra relación como hermanos. Pero lo más perturbador de todo era que el libro también hablaba de una contramaldición, una forma de revertir el hechizo. Requería un sacrificio igual de potente, algo que se debía hacer con el mismo odio y la misma desesperación con la que se lanzó la maldición original. Sabía lo que esto significaba, lo que debía hacer si quería sobrevivir. Dejé la habitación sintiéndome más agotado que antes. La esperanza que había tenido al entrar se había desvanecido. La contramaldición requería un precio demasiado alto, uno que no estaba seguro de poder pagar. Pero mientras bajaba las escaleras, sentí la presencia de Roberto, o más bien, de la cosa en la que se había convertido. Lo encontré en el salón, sentado en la silla de nuestro padre, con una sonrisa oscura en su rostro. «Veo que has encontrado el libro», dijo sin siquiera girarse a mirarme. «No deberías haber hecho esto, Roberto», respondí tratando de contener la ira y el miedo que me consumían. «Lo hice porque no tenía otra opción», replicó, con su voz cargada de un desprecio que nunca antes había mostrado. «Todo lo que era mío me fue arrebatado. Y tú fuiste el elegido, el favorito. No es justo, Ramiro, no lo es. Esto te ha consumido, hermano. Mira lo que te has convertido», le dije con la esperanza de llegar a lo que quedaba de humanidad en él. Pero sus ojos, cuando se volvieron hacia mí, estaban vacíos, llenos de una oscuridad que no reconocía. «No soy el que necesita salvarse, Ramiro. Tú eres el que está atrapado y no hay escapatoria». Esa noche, con las palabras de Roberto resonando en mi mente, tomé una decisión. Sabía que la única forma de detener la maldición era sacrificar algo tan poderoso como lo que él había ofrecido al conjurarla. Pero, ¿qué podía ser tan valioso y tan cargado de significado y dolor? Mi respuesta vino en un momento de claridad brutal. Yo debía sacrificar lo que quedaba de nuestro vínculo. Roberto había destruido nuestra hermandad, y ahora yo debía destruir cualquier posibilidad de redención.
Esperé hasta que el silencio de la noche envolviera la casa, hasta que estuve seguro de que Roberto estaba dormido. Tomé el libro y me dirigí al sótano, el lugar donde había pasado tantas horas cuando éramos niños, donde los recuerdos de nuestra infancia aún flotaban en el aire. Con el libro abierto frente a mí, encendí velas alrededor, creando un círculo tal como indicaban las instrucciones. Las palabras en el libro eran difíciles de pronunciar, pero lo hice, sintiendo cómo el poder antiguo se deslizaba por mi boca como un veneno. Cuando terminé, supe que no había marcha atrás. Subí lentamente las escaleras hasta la habitación de Roberto. El frío se hacía más intenso con cada paso que daba, y al llegar a su puerta, la empujé con suavidad. Roberto dormía en su cama. Su rostro se veía en paz, como si todo lo que había hecho no lo hubiera tocado. Pero yo sabía la verdad. Me acerqué a él. El cuchillo que había encontrado en la habitación de nuestro padre estaba firme en mi mano. El libro había sido claro. El sacrificio debía ser hecho con mis propias manos, con el mismo odio que él había sentido al maldecirme. Por un momento dudé. Recordé los momentos en que éramos niños, cuando jugábamos juntos sin preocupaciones. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazándola por la realidad de lo que él había hecho, de lo que él se había convertido. Con un grito ahogado, clavé el cuchillo en su pecho. Roberto despertó con un jadeo. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Me miró con una mezcla de sorpresa y terror, pero no había reproche en su mirada. Tal vez en el fondo, él sabía que esto era inevitable. Mientras la vida se le escapaba, pude sentir el cambio en el aire, como si una gran carga se levantara de mis hombros. El dolor y la desesperación que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse y fue reemplazado por una sensación de vacío, de frío. Pero no fue alivio lo que sentí. No hubo ninguna redención, ningún sentido de justicia, solo el abismo de lo que había hecho y la comprensión de que en ese momento me había convertido en lo mismo que él. Cuando todo terminó, dejé caer el cuchillo y retrocedí, tambaleándome hasta la puerta. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio cargado de una maldición que había sido revertida, pero no destruida. Sabía que lo que había hecho no me salvaría, que el precio que había pagado era solo el principio. Me alejé de la mansión Vallejo esa noche, sin mirar atrás, dejando atrás todo lo que alguna vez había conocido. La fortuna, el nombre, todo se había convertido en cenizas, en el polvo que se lleva el viento. Caminé sin rumbo, perdido en un mundo que ya no comprendía, sabiendo que la oscuridad que había invocado para salvarme nunca se iría. El precio había sido pagado, pero el eco de lo que habíamos hecho Roberto y yo resonaría para siempre, porque en el fondo ambos habíamos caído en el mismo abismo y no había escapatoria de lo que éramos, de lo que nos habíamos convertido. Nunca aprendí una lección. Nunca encontré la paz. Solo quedó el vacío. Un vacío tan oscuro como el que había consumido a Roberto y que ahora me consumía a mí. Y así, caminando sin destino, comprendí que no había salvación para ninguno de nosotros y que el nombre de los Vallejo estaba maldito para siempre.